El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. La ansiedad no es sinónimo de pecado ni inferioridad. Su presencia es, hasta cierto grado, normal o provechosa para el ser humano. El problema con la ansiedad es cuando se convierte en algo crónico, constante y abrumador. Cuando esto sucede, nos paralizamos, tomamos decisiones poco asertivas y no reaccionamos con madurez emocional en proporción a lo que es o percibimos como amenaza. Pero Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Hoy presentamos la lección número 9, Ataques Inesperados. Busca tu revista El Discípulo y juntos estudiemos la palabra del Señor. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Reciban un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico y de su servidor Eliezer Álvarez Díaz, editor de la revista El Discípulo. Como les dije, hoy nos ubicamos en la lección número 9. Lección que tiene como título Ataques Inesperados. Y con esta lección vamos a abrir una nueva unidad bajo el tema la ansiedad. Y recuerde que hemos estado trabajando desde el mes de marzo una edición especial de la revista El Discípulo cuyo tema general es salud integral. Y deseamos que el Señor nos siga dirigiendo en todo este proceso de capacitación, de estudio de su palabra, para que en la medida en que nos acercamos a la palabra del Señor, Él nos siga sanando, nos siga transformando y fortalezca nuestra salud integral. Hoy vamos a estar trabajando dos pasajes de la Escritura que se encuentran en Primera de Samuel. Y estos pasajes son altamente conocidos. Son pasajes que desde niños, aquellos que están en la iglesia desde que eran niños, los han estudiado. Pues se trata de la historia de David y cuando David enfrenta al gigante Goliat. Pero yo quisiera que usted y yo tratemos de ver esta historia hoy desde la perspectiva de la ansiedad, de cómo David se sentía y cómo su hermano Eliab manejó la ansiedad en un momento determinado. Así que vamos a verla no como si fuese un relato que no sabemos de memoria, sino como un relato que tiene muchas enseñanzas que brindarnos y queremos manejar esas enseñanzas que tienen que ver con la ansiedad y el manejo de esta, para que en el día de hoy podamos aprender y podamos capacitarnos aún más. Y el pasaje aparece impreso en la revista 1 Samuel capítulo 16, versículos 6 y 7, y luego pasamos al capítulo 17, los versículos 28 al 37. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó: con toda seguridad, este es el hombre que el Señor ha escogido como rey. Pero el Señor le dijo: no te fijes en su apariencia, ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Capítulo 17, del 28 al 37. Pero Eliab, el hermano mayor de David, que le había oído hablar con aquellos hombres, se enfureció con él y le dijo: ¿a qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste esas cuantas ovejas que están en el desierto? Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones, porque has venido solo para poder ver la batalla. ¿Y qué he hecho yo ahora?, contestó David, si apenas he hablado. Luego se apartó de su hermano
y al preguntarle a otro, recibió la misma respuesta. Algunos que oyeron a David preguntar fueron a contárselo a Saúl y éste lo mandó a llamar. Entonces David le dijo a Saúl: nadie debe desanimarse por culpa de ese filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. No puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo, contestó Saúl, porque aún eres muy joven. En cambio, él ha sido hombre de guerra desde su juventud. David contestó: cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico. Y si se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta matarlo. Así, fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba, y a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Entonces Saúl le dijo: anda pues, y que el Señor te acompañe. Gracias por tu palabra, porque nos recuerda que tú miras el corazón. Nos recuerda que aun cuando hayan personas a nuestro alrededor que no puedan ver ni valorar lo que tú has puesto en cada una de nuestras vidas, tú sí lo conoces, tú nos creaste y quieres siempre acompañarnos para que podamos manejar los diferentes desafíos de la vida, guiados, inspirados y capacitados por ti. Te pido que en este momento tu Espíritu Santo nos inspire, nos ilumine y nos capacite para vivir conforme a esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y gracias, Señor. Si bien es cierto que había una persona amenazando, intimidando al pueblo de Dios, el filisteo llamado Goliat, también había una persona que estaba intimidando, menospreciando, devaluando a otra. Y estos dos a los que me refiero en este momento son precisamente dos hermanos, Eliab y David. Hemos leído y conocemos quizás muchos de nosotros y nosotras la historia de cuando Dios envía al profeta Samuel a ungir al próximo rey de Israel. Y lo envió a la casa de Isaí, quien tenía varios hijos. Leímos en el texto que cuando Samuel vio a Eliab, pensó que ese era el hombre que el Señor había escogido como rey, pues lo que veía ante sí era lo idóneo según sus criterios, según como él quedó impresionado para ser el próximo rey de Israel. Mas sin embargo, Dios le aclara que las apariencias, como bien dice el dicho, engañan, que las apariencias no siempre ponen de manifiesto lo que hay en el interior. Dios conoce lo que hay en nuestro interior y Dios conoce lo que hay en el interior de las demás personas. Y Dios le dice a Samuel: ese no es, no te fijes en las apariencias, porque el ser humano ve lo que hay de frente, pero yo me fijo en el corazón. Nosotros y nosotras, yo sé que en algún momento hemos visto películas o hemos leído sobre historias o testimonios que provocan en nosotros grandes emociones.
particularmente cuando leemos el testimonio o vemos la representación en una película o escuchamos el testimonio de alguien que fue menospreciado, devaluado o fue arrinconado o abandonado cuando era niño o cuando era adolescente o joven, y poco a poco se fue superando, luchó y triunfó en la vida y pudo superar crisis y dificultades extremas. También lo hemos visto cuando escuchamos los testimonios, las historias de deportistas que quizás fueron abandonados por sus padres, quizás fueron menospreciados cuando eran adolescentes o temprano en su juventud, y su esfuerzo y su tenacidad los catapultó para que pudieran seguir adelante y triunfar y destacarse en el ámbito deportivo. Aquí vemos a un jovencito que había sido arrinconado, mientras todos sus hermanos se prepararon para recibir al profeta que venía a ungir al próximo rey de Israel. A él no lo invitaron, lo dejaron en el campo cuidando las ovejas. Mas sin embargo, ninguno de los que se preparó era el escogido de Dios, sino aquel en quien nadie había pensado que podía realizar una tarea importante. Mas sin embargo, Dios instruyó al profeta para que esperara por aquel en quien nadie pensaba, pues era la persona que Dios había escogido. Y quisiera hacer un paréntesis para afirmar que Dios siempre se acuerda de ti, que Dios siempre nos tiene en su noticia, y que aun cuando personas a tu alrededor, incluyendo aquellos y aquellas que tú esperas que te valoren, que son tu familia, que son tus amistades cercanas, no lo hacen, Dios, que conoce tu corazón, nunca te olvida. Hay un pasaje de la Escritura que dice que aunque la madre se olvide de la criatura que da a luz, Dios nunca se olvidará de nosotros y nosotras. Así que no te decepciones ante el abandono, no te paralices ante el menosprecio, no te detengas ante el rechazo, sino que sigue adelante confiando en que Dios ha pensado en ti y tiene planes maravillosos contigo, y que muchas veces lo que has sufrido es el ataque de alguien que no ha sabido manejar sus propios desafíos y se desquita con quienes tiene a su alrededor, y muchas veces son sus seres queridos. Y como dice el dicho, en ocasiones o casi siempre la soga parte por lo más fino, y esos que están cerca son los que sufren el mal manejo de ansiedades, preocupaciones y crisis de aquellos que están a su alrededor. Ya hemos hablado un poquito acerca de la ansiedad al inicio, pero quisiera compartir la definición que aparece en nuestra clase y también compartir los objetivos, pues precisamente el primer objetivo es definir el concepto ansiedad y cómo ésta afecta nuestra vida, relaciones y decisiones. El segundo objetivo es analizar la relación entre David y su hermano Eliab como un ejemplo de situaciones contenciosas que se dan entre los miembros de la familia e identificar estrategias que nos ayuden a manejar estas situaciones con madurez emocional. Tercero, evaluar cómo reaccionamos ante eventos estresantes y ataques de otras personas, especialmente si estos ataques provienen de nuestra propia familia, y reconocer cuándo somos nosotros quienes reaccionamos atacando a otras personas. La ansiedad, la definición que tenemos aquí en la lección, es una reacción automática del ser humano ante una amenaza real o imaginaria.
Y es importante puntualizar esto, porque la amenaza puede ser real, pero en muchas ocasiones la ansiedad es provocada por algo imaginario. Hay un libro muy práctico, muy bueno que escribió Max Lucado, se titula Ansiosos por nada. Precisamente destaca que en la mayoría de las ocasiones nuestra ansiedad no tiene un fundamento real. Es una reacción natural que nos ayuda a estar alertas. No es el resultado del pecado, sino que es una acción que el cuerpo realiza para atender diferentes desafíos que enfrentamos. Pero cuando llega a niveles altos y constantes, puede ser perjudicial y paralizante. La segunda palabra es atacar y significa actuar contra algo o alguien con el objetivo de destruirlo, comenzar una batalla, tener ánimo de causar daño. Los ataques pueden ser físicos, amenazando el bienestar del cuerpo, y pueden ser verbales, amenazando y lacerando el componente emocional, mental o espiritual. Hay una frase que también aparece en el vocabulario que dice así: se encendió en ira contra David. Enojarse, despertar sentimientos de ira, mostrar un temperamento disgustado. Muchas veces limitamos la experiencia de David y ese momento crucial a solamente cuando él enfrenta al gigante Goliat y todo lo que eso representaba y significaba para él y para el pueblo. Mas sin embargo, en ocasiones pasamos por alto todos los desafíos que ya David había experimentado. David tuvo que vencer en primera instancia ese desprecio o menosprecio de sus hermanos y su padre el día en que fueron a ungir al próximo rey de Israel. Luego sufre el menosprecio de su hermano cuando éste va al campo de batalla enviado por su padre para ver cómo estaban sus hermanos, y su hermano le dice: mira, vete de aquí, tú lo que has venido aquí es a entretenerte con lo que está pasando y en cierto modo a burlarte de nosotros porque no nos atrevemos a enfrentarnos al gigante. Así que David viene cargando con eso porque su hermano, particularmente Eliab, no ha podido manejar esa ansiedad que tiene porque es parte del pueblo. Ya hemos visto que era un hombre grande. Quizás los ojos estaban puestos sobre él como un potencial candidato a enfrentar al gigante, pero no se atrevía ni él ni nadie del pueblo a enfrentar a Goliat. Así que Eliab, que fue el primero que se presentó ante Samuel, tenía un concepto de sí más grande que el que debía tener y actuó con soberbia en aquel momento, pues él pensaba que él era el que merecía ser el próximo rey de Israel. Sin embargo, sabemos que Dios no lo había escogido a él. Luego, cuando vamos al capítulo 17, encontramos que Eliab nuevamente reacciona contra David y no le alegra en nada que David esté presente en el campo de batalla y le dice: mira, vete para casa, tú aquí no tienes nada que hacer. Más sin embargo, David puede manejar aquella situación con los recursos que tenía y se atreve a declarar que él sí podía enfrentar al gigante. Aun cuando su hermano no se alegró de recibirlo, él sí tenía la convicción y la seguridad de que podía hacer algo por su pueblo. Cuando Saúl se entera que David está allí y que tiene esa intención y esa disposición, trata de persuadirlo para que no lo haga, pero aún así David lo hizo y Saúl entre dientes le echó la bendición.
Esta historia nos enseña que cuando la soberbia abraza el corazón como le pasó a Eliab, podemos cegarnos y podemos tener un concepto distorsionado de nosotros mismos y de nuestras capacidades. Nos enseña que cuando nosotros y nosotras no manejamos saludablemente la ansiedad, podemos tomar decisiones que lastimen a otros, como lo hizo Eliab, lastimando a su hermano. En cierto modo, el filisteo no fue el primero que se burló de David, sino que ya su hermano y su familia, quienes eran parte de su sangre, se habían burlado de él. Sin embargo, David fue valiente y enfrentó los miedos para superar aquel momento difícil. Esta historia nos enseña que los ataques verbales no son saludables ni para quien los recibe ni para quien los emite. David recibió ataques verbales de un desconocido, pero yo me pregunto, ¿cuáles ataques le habrán dolido más? ¿Los ataques de su familia o los ataques del desconocido? Porque sus hermanos lo descartaron. Y también lo descartó o lo quiso descartar el filisteo. Pero ¿qué le habrá dolido más a David? Esta historia nos enseña que los celos y la envidia son maneras tóxicas de manejar nuestra ansiedad y nuestra inseguridad. ¿De qué manera Eliab manejó su ansiedad al descubrir que no fue el ungido de Dios? ¿Qué consecuencias tuvieron sus acciones en la vida de quienes le rodeaban? ¿Cómo sus acciones le afectaron emocional, espiritual y socialmente? ¿Cómo David manejó los ataques de otras personas? ¿Consideras que lo pudo haber manejado de otra manera? Sería bueno hacer un ejercicio de introspección y pensar cómo usted y yo reaccionamos ante las situaciones difíciles de la vida. ¿Somos de los que respondemos con ataques? ¿Disfrazamos los ataques con excusas y justificaciones? ¿O lo hacemos de una manera saludable? ¿Cómo respondemos a los ataques de otras personas? ¿De qué manera podemos manejar nuestra ansiedad y responder a situaciones sin la necesidad de atacar ni lastimar a nuestro prójimo? Ataques inesperados. A nadie le gusta recibir un ataque. Así que a la hora de manejar tus ansiedades, tus desafíos, tus tensiones, cuídate de no atacar a otros. Te invito a que sigas reflexionando en este pasaje, en esta enseñanza, y que sigamos durante esta unidad reflexionando acerca del tema de la ansiedad, ya que tendremos varias lecciones para así hacerlo. Pero quisiera que en este momento me acompañes en una palabra de oración para que Dios nos siga ayudando a manejar la ansiedad y manejar la forma en que reaccionamos ante esta. Dios que nos conoces, te damos gracias por tu amor y porque en tu infinita bondad miras lo que está en nuestro corazón. Ayúdanos a manejar la ansiedad de manera que no recurramos a ataques ni acciones que lastimen a nuestro prójimo. Que siempre podamos recordar que Él también es creación tuya y merece ser visto y tratado con respeto. Ayúdanos a vencer los miedos y las voces que pretenden hacernos sentir desvalidos, devaluados, de manera que podamos enfrentar la vida confiando en ti. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde que en nuestra página de internet, eldiscipulo.org, puede encontrar más información respecto a nuestra revista y cómo adquirirla tanto digital o impresa. Ahí también tendrás recursos adicionales para estudiar este tema en grupos pequeños o hacerlo en clase bíblica mediante presentaciones que también le proveemos. Que Dios les bendiga y que su palabra nos siga inspirando y guiando cada día. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.